La única certeza que tenemos es que no estamos solos. Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza, presentada por Identidad Radiocultural. La mente sana del dial. La única certeza. Muy buenas tardes, estimados amigos. Un gusto, como siempre, poder saludarles y poder darles la bienvenida a nuestro programa La Única Certeza, donde semana a semana tratamos temas acerca de la salud mental y la importancia que tiene esto sobre nuestras vidas y dentro de ellas también. La única certeza. Ideas frescas de esperanza. Damos las gracias a la señorita viceprefecta Vanessa Lozada por su incansable apoyo a la salud mental y a este tipo de programas que sin su apoyo y sin su impulso estos programas no podrían ser posibles. La única certeza. Vamos a tratar un poco con nuestros invitados sobre un tema de mucha importancia, de mucha relevancia, que quedó pendiente hace un par de semanas atrás. La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radiocultural las compartimos. La única certeza. La única certeza. Como todos sabemos, la vida está llena de cambios, llena de desafíos y sobre todo de muchos momentos que en ocasiones pueden ser difíciles, pueden ser complicados. Ahí es donde empieza o se da paso a los mecanismos de afrontamiento, ¿sí? Conocemos que presentamos o nos enfrentamos diariamente a problemas económicos, conflictos familiares, conflictos de salud, situaciones laborales, que hoy en día son muy de moda, el estrés laboral, muchas situaciones, o situaciones inesperadas que se dan en el día a día. Justamente como les mencionaba, ahí es donde nace nuestro tema. Las herramientas de afrontamiento para procurar tener o procurar conseguir una salud mental o una estabilidad mental para poder funcionar día a día de manera muy adecuada. Es así como damos la bienvenida a nuestros queridos invitados la tarde de hoy. Voy a empezar presentándoles a nuestra primera invitada. Ella es la psicóloga clínica Katia Palate, psicóloga clínica por la Universidad Técnica de Ambato. Adicional, cuenta con una maestría en psicoterapia por la Universidad de las Américas y brinda atención psicológica en consulta privada a población infanto-juvenil. Además es facilitadora de talleres de arteterapia y psicoeducativos. Actualmente es coordinadora de OrgaEPSI, que es un organismo autónomo de especialidades psicológicas. Querida Katia, bienvenida. Hola, muy buenas tardes con todos. Un gusto saludarle a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Para mí es muy grato el poder estar en este espacio y compartir una experiencia con grandes profesionales de gran trayectoria y a la vez pues agradecer por la invitación también a este espacio. Muchas gracias, Katia. Un gusto siempre. Y bueno, empecemos con la temática. Vamos a hablar, como les dije, un poquito acerca de lo que son las estrategias de afrontamiento, los mecanismos de afrontamiento. ¿De dónde nace este tema? Como nuestra audiencia recordará, hace un par de meses, un par de semanas, tocamos el tema sobre pacientes oncológicos y justamente uno de nuestros invitados hacía alusión reiteradamente a los mecanismos de afrontamiento. Entonces, Katia, ahí es donde viene la pregunta para ti, ¿sí? ¿Qué significa realmente afrontar una situación difícil desde la salud mental? Ok, afrontar la salud mental no implica o no significa tener la vida resuelta o sin problemas, sino al contrario, esto implica tener una gestión de emociones, el poder adaptarse a los cambios y a la vez esto conlleva a tener un bienestar integral en nuestra vida y en nuestra salud mental, porque estamos expuestos cada día a retos, a desafíos, lo cual aún lo que nos genera el estrés nos lleva a reaccionar. Es una manera de estar atentos y alertos en nuestra vida diaria. Ok. Ahora, desde tu experiencia, desde tu visión, ¿qué es lo que hace o qué es lo que influye en una persona para que
un grupo o una determinada población afronte de mejor manera una situación similar, sea traumática, difícil, de salud, económica? Bueno, hay varias formas o estrategias primero de afrontamiento que nos ayudan, aún como seres humanos, el poder hacer frente a nuestra vida diaria, a estas situaciones estresantes. Entre ellas podríamos destacar el ser positivista, en este caso ser positivo. ¿Por qué? Podríamos decir que en nuestro día a día, al despertar, pueden suceder varias cosas que si nos empezamos, como la típica o sonaría trillado, el levantarnos y empezamos con pie derecho, empezamos mal el día. En este caso, todas las cosas se nos va dando de la misma manera y influye también nuestra percepción, el cómo nosotros iniciamos nuestro día. Entonces, el cómo yo podría decir de esta forma, el ser positivo, el que a pesar de la situación que estemos afrontando, también ver el otro lado positivo que nos tiene la vida preparada. Además de ello, otras características como podría ser algunas técnicas aún, el tema de la gratitud, el ser agradecido. Yo sé que no vengo a imponer aquí alguna creencia, pero que todas las personas aún tenemos un ser superior o alguien o algo en el que creemos. Entonces también esta gratitud nos puede conllevar a ver nuestra vida de manera diferente. Bueno, así es, ¿sí? Me recuerdas mucho a una broma que suele escucharse en redes que dice: si le pisa un carro, sonría; si le muerde un perro, sonría. Y eso va un poco de la mano con los postulados de la psicología positiva, ¿no? A pesar de que la vida se nos esté cayendo a pedazos, procurar ver el lado positivo de la situación, ¿sí? Ahora ahí yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el papel o qué papel juegan las emociones dentro del proceso de afrontamiento? Vaya, buena pregunta. Con respecto a las emociones, creo que estamos en un mundo en el donde en la sociedad mismo no sabemos cómo regular nuestras emociones. Y ahí parte todo, porque no nos lo enseñaron o simplemente no lo aprendimos. En este caso, vivimos rodeados de estereotipos en los cuales decimos, los hombres generalmente, no puedes llorar porque eres un cobarde, o sé fuerte, palabras trilladas en los cuales simplemente nos llevan como seres humanos a reprimir nuestras emociones. Pero ahí es lo importante, el poder regular nuestras emociones, y no esto con decir evitar lo que sentimos, porque esto nos lleva de que si estamos tristes, pues tengamos ese tiempo de estar tristes y pues darle también la vuelta, que aquello no tenga control o aquella emoción no tenga control de nuestro sentido de la vida. Entonces sería ahí partir de cómo regular nuestras emociones. Mediante aquello aún realizar varias personas, o yo les digo también aún las técnicas de respiración, que aún diríamos personalmente no es que esto funcione para todas las personas. Es por eso que aún como profesionales llevamos un tratamiento individualizado, y es por eso que aún desde mi experiencia, para mí personalmente, una técnica de respiración no es que haga efecto en mí. Sin embargo, tengo que buscar otras alternativas que pueda hacer. Pero es muy importante, como menciono, el regular nuestras emociones, porque es como un globito que mientras más nosotros vamos reservando aquellas emociones, vamos llevando el dolor que sentimos, el no poder contarlo con otra persona, o incluso el poder ir guardando esa ira, va a llegar al punto que ese globo se explote y simplemente puede afectar a otras personas, y por qué no a nosotros mismos, que a la grave o a la larga es muy perjudicial. Sí, exactamente. Tú, Katia, hablaste acerca de algo que es muy importante del modelamiento, ¿sí? Todos sabemos que, como profesionales principalmente, que el modelamiento conductual es propicio cuando somos pequeños, cuando somos niños, porque, por decirlo así, somos una hoja en blanco y es más fácil modelar nuestras conductas y nuestras respuestas emocionales. Pero ¿qué pasa cuando ya somos adultos, cuando ya somos grandes? Hay mucha gente que dice: es que yo soy así y así me he de morir. O es que así me criaron a mí y no me ha pasado nada, vean, estoy funcional o estoy bien. Entonces, ¿qué de cierto hay que una persona adulta no puede modificar sus conductas o no puede aprender a regular sus emociones, y que al contrario esto depende mucho de la personalidad que tiene?
Bueno, con respecto a aquello, sí es cierto que aún como los niños son un poco más unas esponjitas el cual van adquiriendo ese aprendizaje y todo, pero en este caso con los jóvenes o adultos es un poquito más complejo, por así decirlo. Sin embargo, esto nos conlleva a lo que hablábamos, a estas estrategias adaptativas y desadaptativas. Y muchas de las veces aquí es donde se corre varios riesgo al decir que vamos a ir por estrategias desadaptativas, el cual a los jóvenes les conlleva a irse por el tema del consumo de sustancias o incluso el consumo de alcohol, o el tema actualmente que es la procrastinación, porque ahora un tema muy, podríamos decir muy trivial, el cual es que todas las personas actualmente procrastinamos, dejamos las cosas al último porque hay una situación que nos está estresando o simplemente aquello que tenemos que realizar o no nos gusta o lo vemos complicado. Así es. Bueno, estimados oyentes, justamente van saliendo algunas temáticas muy importantes que ya les iremos tratando un poco más adelante. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Regresamos después de un pequeño corte. El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte. La única certeza se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La única certeza. La única certeza. Así es como regresamos y continuamos con nuestro programa, estimados oyentes. Para continuar con la temática de hoy, vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo invitado, un viejo conocido de la casa, nuestro psicólogo clínico Oscar Pérez. Él es psicólogo clínico por la Universidad Técnica de Ambato, es máster en psicoterapia por la Universidad Internacional SEC, además es especialista en primeros auxilios psicológicos y desastres de parte de la OMS, es formador de formadores y integrante de la International Society of Substance Use Professionals. Querido José. Buenas tardes con todos, qué gusto poder compartir estos momentos en la construcción de salud mental que sin duda a la ciudadanía nos hace falta mucho en esta cultura. Bien, el tema de los recursos de afrontamiento, yo creo que siempre debemos partir desde la definición de la palabra afrontar. ¿Qué quiere decir? Realmente el simbolismo y el significado de esta palabra es resolver alguna crisis. Afrontar nos implica el resolver. Excelente intervención de Katia, es importante todos estos elementos y quisiera fortalecer un poquito más. Como la idea de que cuando uno, a través de un proceso psicoterapéutico, va encontrando todas esas herramientas que nos permiten afrontar problemas, crisis y circunstancias que a veces vienen en el día a día, no únicamente una situación específica, sino el afrontar, y los recursos psíquicos de afrontamiento nos dan la posibilidad de ir entendiendo, sintiendo, validando también la emoción que debemos tener, pero hay un paso más a ello dentro del proceso psicoterapéutico, que es generar el procesamiento de las emociones y con ello también la resolución de las mismas. Esto te permite entender que los conflictos existentes tienen una solución. En el proceso terapéutico se rompe esa visión en túnel que por lo general tenemos ante una crisis, el no saber cómo hacer o desde dónde empezar. Entonces la terapia nos hace entender que ese iniciar es primero entender qué está pasando, y a eso puede sumarse, dependiendo de los modelos terapéuticos, incluso situaciones no resueltas pasadas que en la actualidad nos pasan factura. Entonces los recursos psíquicos no únicamente van a una crisis circunstancial, sino hacia una situación algo problemática, de una situación traumática, por ejemplo, o algo no resuelto, o un poco más a lo dinámico, lo no hablado en algún momento. Entonces estos recursos sí nos permiten primero hablar de lo que nos duele, lo que nos incomoda, y el globito está muy lleno, y cómo lo desinflamos antes que explote, sí, hablando, permitiendo que salga lo que ya nos está llenando. Aquí viene un pequeño análisis siempre de
la gota que derramó el vaso, ¿no? Uno dice, no, ya se llenó, pero aquí no es eso, es hablar de todas las gotitas que permitieron que se llene. Entonces, de esta forma, los recursos psíquicos es también un aprendizaje que nos permite decir, ok, ya no puedo o no me permito emocionalmente aceptar este conflicto, debo hacer algo para irlo resolviendo, debo hacer algo incluso como para poner límites. Entonces, mira cómo también todo esto de los recursos de afrontamiento no solo implica el decir sé lo que me está pasando y lo que voy a hacer, sino también un aprendizaje que me ayude a prever nuevos conflictos. Sí, justamente lo que tú mencionabas, Pepe, es muy importante acerca de poder comprender el origen, la naturaleza de qué es lo que me está pasando y tratar de ir un poco más allá, buscando evitar que vuelva a pasar, como decías tú, ver y analizar cuáles fueron las gotitas que llenaron el vaso, pero no solamente ver cuáles fueron o de dónde vinieron, sino también evitar o procurar que se vuelva a llenar el vaso y que se vuelva a derramar. Ahora aquí una pregunta: ¿qué tan importante o qué papel o qué rol cumplen las famosas redes de apoyo? Bien, esto es indiscutiblemente uno de los pilares en todo. No es lo mismo un hogar que, bueno, entre comillas, disfuncional, porque todo hogar funciona a su forma y uno puede adaptarse. Bueno, eso es un poco más a lo sistémico. Pero las redes de apoyo son fundamentales en todo, no solo en el tema de elaborar conflictos o en el tema de aprender a tener estos recursos de afrontamiento. Las redes de apoyo sí, si vamos al origen, igual son en el hogar. Ellos nos enseñan a hacerle frente a los conflictos, en tener confianza en una persona, confianza en uno mismo, tener autonomía, si vamos un poco a lo superficial. Incluso estas redes de apoyo, cuando tienen una connotación no sana en la dinámica, se transforma así en una de las causales de conflicto. Entonces, mira cómo es fundamental la idea de esas redes de apoyo. Sobre todo yo creo mucho en la familia, que ellos son los que realmente o nos regulan, nos sanan o nos enferman también. Entonces mira cómo esta parte de redes de apoyo en lo contexto familia, también en el contexto grupo par, por ejemplo, en el grupo de trabajo incluso, donde por eso te topaba el tema de hablar de límites, también es un recurso de afrontamiento. Entonces una crisis circunstancial en un contexto laboral, si tú no pones límites, sigues teniendo conflictos. Entonces mira cómo la parte de poder frenar ciertas dinámicas es afrontar el conflicto también. Entonces mira cómo todo esto que hablamos de redes es fundamental siempre y cuando tengamos una visión de un objetivo que nos permita encontrar nuestra estabilidad o nuestra salud mental, considerando que un recurso de afrontamiento no es el único que te va a devolver la felicidad. Exactamente. Sino es el que te permite entender, frenar y regular. Y las palabras de Katia también es muy importante, pero también entender que podemos procesarlas y buscar el manejo, el alivio y el tema contextual, que es muy importante. Ahora, justamente hablando un poco más de las redes de apoyo, como una persona con un problema, con una persona problemática, busco yo mi red de apoyo, pero ¿cómo puedo yo identificar que esa red de apoyo es una red de apoyo sana? Porque hay que recordar que muchas de las veces las famosas redes de apoyo, en vez de ayudar, empeoran la situación, agravan el contexto circunstancial del paciente o de la persona. Bien, el tema de redes de apoyo puede encajar en esta dinámica de que tal vez no sea lo saludable, pero el sujeto es el que debe definir cuán saludable es para él. ¿Cuándo? Y lamentablemente tenemos que hablar de cuando existen ya las crisis, es cuando ya estamos en dificultades laborales, dificultades económicas, con la pareja, en el hogar, y ahí nos damos cuenta que ciertas redes, entre comillas, de apoyo no estaban funcionando. No han sido sanas. No han sido sanas. Y es ahí mi invitación a todas las personas que asistan a un proceso psicoterapéutico, porque nos va a permitir entender el que es bueno para nosotros, el que nosotros podemos hacer para promover espacios emocionalmente saludables, incluso que nuestro psiquismo permita el no tener episodios de angustia, depresión y cosas por las que a veces la situación del demandante en terapia pueda identificar. Pero ahí sí, estas redes de apoyo uno también debe cuestionarse, tener una introspección que diga
cuán bien me están haciendo estas redes o cuánto no. Eso, el proceso terapéutico es muy importante porque te ayuda a darte cuenta. Uno de los recursos de afrontamiento importantes dentro de todo es el darse cuenta, saber tu aquí y ahora, saber el qué cuentas, con qué no cuentas, y eso nos permite tener una realidad de la situación y saber en qué estamos inmiscuidos o cuál es el problema de raíz también es parte de empezar a afrontar. Sí, saber dónde estoy pisando, dónde estoy parado. Exactamente. Y qué tanto me estoy hundiendo, ¿no? Sí, también es eso. También saber y reconocer que si estoy mal y acepto el que me está pasando esto y no hago nada, también hay que ser responsables desde lo terapéutico, claro. ¿No? El que si no quiero hacer algo, entre comillas, igual voy a decirlo, no me debería quejar. Sí, eso sí es verdad, porque muchas personas viven de la queja, pero sin embargo no tienen ninguna respuesta, no son reactivos, no hacen nada. Es como que sí, me está pasando esto, me quejo y nadie me ayuda. Pero ¿y cómo te estás ayudando tú? ¿Qué estás haciendo tú para salir de eso? Sí, los recursos psíquicos de afrontamiento son de uno. Que tal vez tenemos desde un aprendizaje de lo social o familiar, está bien, pero al fin y al cabo los que pone en práctica es uno mismo, y es esa visión, el que uno debe ser el que pueda salir de esa dificultad uno mismo. Claro, con todas las otras partes como redes de apoyo, que es importante, fundamental, la conciencia de la situación y el deseo de salir de eso. Sí, eso es verdad. Sobre todo proceso terapéutico tiene que basarse en el deseo de querer cambiar la situación, de querer buscar la sanación. Ahora aquí, yéndonos un poquito por ese lado de la regulación emocional, ¿de qué forma la regulación emocional ayuda en los momentos difíciles? Te ayuda a entender la situación, porque sin duda si tú no tienes conocimiento, si tú no sabes de qué se trata esta situación problemática, podemos caer en magnificar la situación o minimizarla o tal vez hasta normalizarla, por ejemplo en violencia. Entonces, si es que tú no eres consciente, si tú no validas las emociones, si tú no procesas, y todo es un cúmulo de situaciones al hablar de recursos, porque recursos de afrontamiento implica todas las herramientas que podamos emplear para afrontar la crisis. No es una sola, sino es la acumulación, la sumatoria de todo. Sí, nos va a permitir el poder salir de eso y también darnos cuenta de esta palabra que es muy bonita, es el darnos cuenta del aquí y el ahora, y saber que por qué angustiarnos o por qué sostener un pasado doloroso cuando debemos abordar el aquí y el ahora. Lo otro es manejable, lo otro es tratable incluso, pero en hablar del aquí y el ahora nos permite también fomentar y fortalecer estos recursos también. Así es. Algo que tú mencionabas, Pepe, y me parece muy, muy importante: poder saber qué recursos tengo, poder saber y conocer de qué recursos dispongo. Pero para nuestros oyentes, ¿cómo etiquetar los recursos que son positivos y cómo etiquetar los negativos? Porque, por ejemplo, he tenido pacientes que ante una determinada situación les he preguntado: ¿qué hacen ustedes para esta situación? Nada, simplemente evado o digo, ya de pasar. ¿Ya? Pero lo asimila como algo positivo, pero no toma conciencia de que el problema no termina, el problema sigue ahí hasta el momento en que se enfrenta. Entonces, ¿cómo poderle dar a la audiencia una pauta? Decir, a ver, esta manera de afrontar mis problemas es sana, es positiva, es productiva, y esta de acá no. Ya, yo creo que en estos casos siempre hay que hacer una retrospectiva. El mirar de lo que nos ha funcionado como sujetos. Tuve un problema, ver y evaluar, decir, a ver, esto me funcionó, esto me trajo más complicaciones, esto me ayudó mucho. Entonces todo parte desde la individualidad del sujeto, en que entendamos qué es lo que nos funcionó, y eso podemos ponerlo en práctica. Y si es que no nos funcionó, ya sabemos por dónde no va. Pero ¿y si como individuo te digo, sí, o sea, yo evito el problema y eso me está funcionando? Porque bien, eso es un recurso, sin duda es un recurso, claro. Pero cuando es acompañado desde el proceso psicoterapéutico, tú vas a lograr entender que no solo es el tema de evadir, sino también generar algo más. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hablábamos, procesar, entender y llegar a una resolución. Entonces, mira,
Como sujetos bien podemos hacer, y una de las herramientas más comunes es ser evasivo, pero en eso con un proceso terapéutico. Por eso siempre voy a validar y generar esa necesidad que todos debemos acudir a un proceso psicoterapéutico. Nos va a permitir decir, claro, esto me funcionó mientras tanto, pero cuando voy al proceso voy a entender que hay más elementos, como entender de dónde parte. Ya no solo es el tema de entender como un recurso psíquico de afrontamiento, sino ya es una resolución, ya es estructurarme como sujeto en decir, ya no quiero que se vuelva a dar un conflicto así, y aprendo. Entonces mira cómo esa parte sí nos ayuda, pero parte desde la introspección de decir cuánto funcionó una cosa, cuánto no, y en el proceso incluso también decir, esto me funcionó muy bien, voy a ver si aplico esto en este otro conflicto, a ver si me sale de nuevo, y si sale de nuevo, y si sale, excelente, porque funcionó. Si es que no, para eso está el proceso, el espacio terapéutico, en que uno dice, ok, este elemento tal vez debemos abordarlo desde otra parte. Son contextos diferentes, pero también hay soluciones diferentes. Entonces, mira, el recurso es algo superficial, no lo vamos a minimizar tampoco, ni a generar algo ahí que diga, ay, no solo es eso, no. Sino que también tiene un componente de que abre una puerta para generar mucha más fortaleza, mucho más recursos identitarios, incluso recursos psíquicos ya muy estructurados que nos permitan siempre sostener el bienestar. Así es, estimados oyentes. Como han hablado nuestros invitados, tenemos que buscar la forma, o tenemos que procurar convertirnos en personas recursivas, adaptarnos a la situación, valorar qué recursos de los que hemos usado no son funcionales de manera positiva y también de manera negativa, y según eso poderlos ir aplicando, mejorando o puliendo. Continuamos con nuestro programa después de un pequeño corte. La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos. La única certeza. La única certeza. Continuamos con nuestro programa, estimados oyentes. Bueno, vamos a seguir hablando un poco más sobre este tema de lo que es los mecanismos de afrontamiento, las herramientas de afrontamiento, procurando tener una vida un poco más placentera, con cierto nivel de bienestar, de estabilidad emocional, psíquica, funcional, etcétera, etcétera, etcétera. Y para mis invitados les voy a proponer la siguiente pregunta, ¿sí? Hablemos un poquito ya sobre lo que es la parte de la resiliencia, que hablando de mecanismos de afrontamiento es muy importante. ¿Qué es para ustedes la resiliencia? ¿Qué definición podemos darle a nuestros oyentes de lo que es la resiliencia? Sí, por favor. Bueno, ok. Bueno, la resiliencia desde mi punto de vista es esa capacidad para poder hacer frente a una situación desafiante o estresante en nuestra vida diaria. Entonces, como decía o mencionaba aún Pepe, justamente con respecto a aquello, el poder ser conscientes aún de lo que estamos viviendo, o incluso soltar aquello que nos está atando a ciertas cosas de nuestro pasado, y pues con ello es poder aún hacer frente a todo aquello mediante los recursos de afrontamiento que ya lo mencionaron, y es claro aún lo que mencionó, las redes de apoyo. Ok, ahora, partiendo de esa definición de la resiliencia, yo les suelto un tema que está muy en boga hoy en día y que desde un análisis un poco más profundo, más científico, habla de la necesidad de pertenencia que viven hoy en día nuestros jóvenes, y es acerca de los Terian. Podemos definir estos grupos o subculturas como mecanismos de afrontamiento, porque si vamos a un poco al análisis, ahora hay los otakus, hay los Terian, hay los demos, hay los no sé qué otras cosas más irán saliendo, pero nos hablan mucho del sentido de la carencia de pertenencia que tienen los jóvenes, su búsqueda de identidad. Entonces, ¿qué tan
de afrontamiento puede ser un Terian. Bien, bueno, ahí viene una sumatoria de cosas. Los fenómenos psicosociales es una sumatoria de muchas cosas. Pero desde el punto, por ejemplo, y partimos de la palabra resiliencia, que en otras palabras también es tener los recursos para adaptarnos a un medio, a una crisis o a una situación. Puede partir la idea de este grupo de los Terians, por ejemplo, el tema de que el adolescente, al no tener un grupo de pertenencia, trata de adaptarse y se adapta a un contexto. ¿Y qué pasó con esto? Surgió esta modalidad, no digo lo moda o cualquier otro tema, pero el adolescente se adapta. Es su forma resiliente de hacerle frente a los conflictos que pueden venir desde el hogar o desde el grupo par, el no tener una pertenencia, el tema de no tener una vinculación en el hogar, el tema de no existir límites adecuados dentro de la familia y dejar que haga lo que sea sin ese camino adecuado que el hogar regula, procesa, entiende, acompaña y confía incluso. Entonces, mira, esto de los Terians puede tener esa lectura desde esta parte de adaptabilidad incluso. Involucran otros temas, también son otros contextos, otros tiempos, la modalidad, el psiquismo humano va cambiando y también va dándole un contexto en lo cronológico. Cuando era el tema de los rockeros eran mal vistos, por ejemplo, también, y vemos que esa dinámica es diferente. Lo que sí en este caso me llamaría la atención es que esta parte de identificación o el tema propio de buscar una pertenencia no debe bordear lo psicótico tampoco, el tema de ya fingir o creerse un animal. Esto es una identificación, ojo, no estamos hablando ya desde lo patológico, implicaría desde ese punto de vista. Y los recursos psíquicos que este adolescente pudiera tener son los que generan estas dinámicas. Me identifico de cierta forma con un animal porque tal vez entre comillas al animalito le ponen más atención hasta en mi casa. Sí, entonces lo humanizamos a una mascota, que bueno, también parte desde una afectividad y todo, pero ahí el adolescente, al tener un pensamiento algo escueto, algo sin forma, él, al no tener una guía, absorbe cualquier situación, la esponjita que habíamos hablado hace rato. Ahora, tú mencionas algo de que hay que ver los procesos generacionales, ¿sí? Pero aún así, o sea, nosotros podemos analizar los rockeros, a la gente que le gustaba la música disco, los reggaetoneros, pero aún así nos sigue dejando ahí la misma herida, ¿sí? ¿Dónde o en qué momento falla la familia como núcleo social para que los miembros de la familia se sientan alienados al grupo familiar y busquen aceptación, busquen adhesión a determinado grupo? Aunque como dirían en el populacho, ¿no? Aunque pegue, mate, marido es, ¿no? En este grupo así me peguen, me maltraten, pero me siento parte de, a pesar de la situación que se vive. ¿Por qué no busco eso en casa? Bien. Primero porque desde un inicio, cuando hablamos de la dinámica familiar, no es algo que estuvo reciente. Es ya de larga data, donde el papá llegaba después del trabajo y no preguntaba por cómo le fue en clases al hijo, llegaba y solo al videojuego, el adolescente, porque le comprábamos para no relacionarnos, el tema de un fin de semana, no darnos el tiempo como familia para escuchar los conflictos que podamos tener, el no verme con un apoyo, se supone que el rol paterno, materno es de cuidado. Entonces mira, todos estos temas que son de larga data influyen en la decisión del adolescente al decir, bueno, no me identifico con la familia, tampoco me identifico como humano, y surge este tema de los Terian, porque con ellos sí me identifico. Y es ahí donde uno se cuestiona cuánto la familia estuvo presente para guiar, para acompañar. Y espero a que ya venga la novedad de este modo algo populista incluso de identificación, lo diría yo, porque hay muchas formas, sin minimizar, ojo, pero ahí yo me cuestionaría mucho más el cuánto la familia está sana para acompañar, guiar, curar, incluso regular, porque la familia tiene la capacidad de regular y curar, sanar. Entonces vemos que aquí no está y es lo que la familia le hace falta. Pero
Muchas de las ocasiones es más fácil culpabilizarle o señalar al paciente como responsable de las cosas que la familia decir cierto, y creo que fallamos, ¿no? Sí. Entonces es más fácil, ¿sabe qué, señor psicólogo? Le dejo a mi hijo, trátelo, pero cuando uno dice esto es algo familiar, ahí queda. Entonces no, estos temas sí son de familia, sí son de vínculos afectivos y también cuestionamiento. Entonces, miren, es un fenómeno, es una respuesta a las situaciones que estamos dejando pasar. Estamos viviendo. Sí, justamente lo que se ha reiterado y se ha conversado muchas veces en programas anteriores, buscar identificar a la familia como esa parte fundamental y esencial del desarrollo evolutivo de cualquier persona. Y bueno, como profesionales sabemos que todo lo que compone y construye al ser humano se puede crear, se puede modificar, se puede construir. Les hago la pregunta, ¿qué factores nos sirven a nosotros para construir, remodelar la resiliencia? Yo creo que uno de los primeros pasos es aceptar como familia que estamos en un camino no saludable. El primer paso es reconocer. Segundo, sí, es no culpabilizar a una persona en específico, porque eso simplemente genera que la enfermemos más, hablando desde lo psíquico. Otro de los pasos es sí buscar ayuda. Y una ayuda adecuada. Siempre caemos en el error de ir a un coaching o ir a algún otro tipo de situaciones. No todo lo que las cartas. Sí, no todo lo que termina en terapia funciona, pero sí la psicoterapia, que eso siempre voy a sostener. Entonces, desde ahí es el punto de darnos cuenta, porque lo más complicado, creo yo, es ese paso de darnos cuenta que algo está pasando. Ese es el paso más grande. Y luego de eso sí, acudir a un proceso terapéutico en familia que es necesario, y también tener esa disposición de decir, bueno, nuestro hijo es el síntoma de la familia, es lo que debemos abordar, sí, pero debemos trabajar en conjunto para mejorar toda esa dinámica y sobre todo llevar a un nivel saludable todos los elementos. Uh-huh. Ahora, de lo que dice Pepe acerca de la funcionalidad, hablamos también de crisis. Todos sabemos que es importante aprender a reconocer, a identificar las crisis. Uh-huh. Pero ya cuando hago esto, ¿cómo puedo yo hacer que una crisis me sea de beneficio a mí para crecer, para mejorar? Bueno, considero que parte de eso del el darse cuenta, como mencionaba Pepe, aún en esta crisis puede conllevar a que el individuo como tal se sienta desesperado o mal en ese aspecto. Sin embargo, dándole el lado positivo y como mencionaba, el tema de la culpabilización, esto puede generar que conlleve a algo negativo como tal en el paciente, como así, por así decirlo, porque esto que llevaría a esta estrategia desadaptativa, a evitar ciertas cosas o incluso al tema del aislamiento en cuanto a la propia persona que está viviendo aquello. Okay. Y bueno, siendo un poco más abiertos a la pregunta, como sociedad, ¿cómo podemos nosotros ayudar a crecer o a promover la salud mental, ¿no? A crecer. ¿Cómo podemos como sociedad promover el crecimiento de una salud mental adecuada, de una salud mental, no puedo decir ni buena ni mala, sino una salud mental adecuada para todos los miembros de la sociedad? Creo que es importante, como se mencionó anteriormente, crear esos espacios de sensibilización o esas comunidades en el cual den apertura a redes de apoyo, justo lo que mencionaban, que es un tema muy importante, y aún al estar a cargo de una organización el cual trata de hacer aquello, pues es el objetivo de poder involucrar a los jóvenes, involucrar a los adolescentes en actividades que puedan conllevar a tener un sentido de pertenencia, a sentirse parte de un grupo, a lo cual se les va dando también el conocimiento de cómo poder abordar la salud mental desde varios puntos, porque si bien es cierto, la salud mental está inmersa en nuestro día a día, en la mayor parte de las cosas que hacemos, tanto como deporte, educación. Entonces, creería que aún en nuestra sociedad lo que necesitamos aún es
la sensibilidad y aún también con actualización de conocimiento, porque a veces se tiene cierto desconocimiento de lo que mencionaban, cuáles son las estrategias de afrontamiento, cuáles son esos recursos que nos podrían ayudar aún como jóvenes, aún el poder saber que el estar involucrado en un grupo nos va a poder llevar a tener ese sentido de pertenencia. Entonces creería que el poder estar involucrado en estas actividades, aún el tener talleres a la par de la salud mental que vayan englobados con temas juveniles, por así decirlo, porque a veces suena que un tema poco común o un tema que no sea muy atrayente netamente para los jóvenes, simplemente se lo deja que vayan allá los viejitos, por así decirlo. Pero no, por decir en este caso con temas juveniles, aunque se puede hacer mediante actividades lúdicas, mediante actividades como yo mencionaba, el deporte, el turismo, que es algo de lo que nosotros aún como organización tratamos de realizar para involucrar a los jóvenes. Ok. Ahora, una pregunta muy puntual. ¿Cómo puedo yo identificar que una persona está emocionalmente desbordada o emocionalmente sobrecargada y que necesita buscar ayuda o buscar apoyo profesional? Bien, vamos ahí desde lo más básico, las emociones, ¿no? Entender que tal vez ya mi alegría no es constante, ahora priorizo la tristeza, que tal vez estoy irritable, que me fastidia todo, que ya me incomoda incluso levantarme temprano para ir a trabajar, el tema de que si llego a la casa ya me siento incómodo con alguna situación. Entonces, mire, estas pequeñas cositas son las que marcan la diferencia cuando uno habla desde los puntos iniciales del malestar. Pero como estamos acostumbrados a un punto curativo más no preventivo, espero que mi tristeza ya de una semana se transforma en rasgos depresivos, se transforma ya en un episodio depresivo y ahí sí busco ayuda. Entonces, qué mejor en este momento hablar un poquito de lo básico, lo pequeño, entre comillas, el tema de saber que si ya algo me está afectando en una de las esferas que me desarrollo y me desenvuelvo, ya es un indicativo de que algo está pasando. Cuando uno no duerme bien, por ejemplo, ya debe tener una idea de decir, algo me está pasando. Cuando escucho una canción y muy aparte que tal vez sea melancólica, ya me da ganas de llorar, por ejemplo. O me pongo a llorar. Ya implica algo está pasando. Esa emoción no está siendo regulada, ¿no? Y también en otros temas, no solo en esto. Sí, el tema del grupo par también, en los estudiantes, el empezar a bajar notas, en la casita ver a nuestro adolescente, a nuestro niño que se está encerrando, o también otro, polarizar el comportamiento, o muy activo o muy pasivo. Entonces es esta parte de entender que todo lo que escapa al estándar del comportamiento, a la parte emocional y el cómo nos desenvolvemos, ya es un indicativo de que algo está pasando. Sí, y más que todo, queridos oyentes, recordemos que la salud mental no es algo estable, algo fijo, es algo que se construye y se dinamiza todos los días. Y esta dinamización va a depender mucho de qué tanto o qué tan poco hagamos nosotros por su crecimiento, por su estabilidad. Recordemos que mientras menos salud mental tengamos, vamos a manejar una vida mucho más caótica, nos va a salir mal el 90% de las cosas. Nos vamos a ver al espejo y ni siquiera nos vamos a tolerar la imagen que vemos en el espejo. Entonces, buscar siempre procurar una salud mental dinámica, positiva, adecuada, de acuerdo a las necesidades que tengo yo, porque recordemos que no todas las personas tienen las mismas necesidades que manejo yo, y no todas las personas van a entender lo que a mí me pasa con la misma connotación con la que yo lo interpreto, con la que yo lo siento. Bueno, vamos a ir terminando ya nuestro programa. Regresamos después de un pequeño corte y terminamos. Diferentes voces son invitadas y varias ideas se suman a la única certeza. Identidad Radio Cultural, la mente sana del dial. La
la única certeza. No lo está ya. Bueno, estimados oyentes, para ya ir terminando con nuestro programa, voy a hacerles una última pregunta a mis dos invitados para ver qué nos sugieren o nos recomiendan. ¿Qué papel juega el sentido del humor dentro de lo que es los mecanismos o herramientas de afrontamiento? Bien, vamos de ahí, es algo muy bonito. Sin duda, el sentido del humor es una descarga de lo angustioso, es una exteriorización de un malestar, incluso desde el punto analítico, cuando habla desde el chiste, la broma, ¿no? En donde uno tiene una carga de malestar y genera un componente que sea gracioso, cómico, jocoso. Entonces, sin duda es importante. Aparte que neurofisiológicamente existen muchos neurotransmisores que se segregan en ese momento y te dan esa tranquilidad, esa alegría, ese buen momento, que también es considerado como un recurso de afrontamiento. Ahora, a mí me preocuparía que eso sea la única forma que tengo para resolver los conflictos. Sí, entonces siempre un poquito ahí, pero sí, yo creo que el sentido del humor, la parte cómica, siempre y cuando no involucre un daño a una tercera persona o desacreditarle de cierta forma, genera un gran elemento. Siempre es bueno reír, sonreír, que nos ayuda bastante a superar muchas cosas. A veces ese pequeño momento de una sonrisa, de algo cómico, rompe tensiones y nos ayuda a ubicarnos de mejor manera dentro de lo psíquico. Muy bien. Katia, ¿qué mensaje podemos darle a la gente, a nuestra audiencia que tal vez en el momento está pasando por una situación difícil, una situación, no digamos tormentosa, pero sí que le está desgastando? Bueno, de mi parte lo que les podría compartir es que estamos inmersos en un mundo donde afrontamos situaciones difíciles, pero para lo cual, no es lo importante sería contar con herramientas de afrontamiento, porque ahí marcaría la diferencia de lo que vivimos en nuestro día a día, que no es lo que vivimos, sino como tal lo que afrontamos. Y al escuchar el día de hoy, al contar ya con varios recursos de afrontamiento, pues el que puedan estar inmersos, el de que no están solos, primero el cuidar su salud mental, que no es un acto de cobardía, sino de valentía, y que no dejemos que nuestras emociones lleguen al tope, por así decirlo, que no lleguen a colapsarnos para buscar esa ayuda profesional que necesitamos, sino que aún como personas individuales todos necesitamos de ese proceso, y pues aún el estar rodeados de personas cercanas, aún como lo decía nuestra familia, que puede ser un factor mantenedor, un factor de ayuda, o a la vez pues también puede ser un factor de riesgo, pero que podamos estar inmersos con personas, el poder conectar con otros, el poder de buscar ese cambio por nosotros mismos y el darnos cuenta en el aquí y el ahora. Muchas gracias, Katia. Y bueno, para ir cerrando, recordemos siempre que la vida todo el tiempo va a traer cambios, momentos difíciles, muchísimos desafíos. Sí, es increíble la cantidad de desafíos que uno va afrontando a medida que va creciendo o se va haciendo más viejo, digámoslo así, ¿sí? Y que cada una de estas situaciones nos puede enfrentar a quién realmente somos o a quién realmente podemos llegar a ser. Sin embargo, si es que nosotros tenemos una muy buena red de apoyo, una red social de apoyo, tenemos o hemos aprendido a tener regulación emocional, hemos tenido las pautas básicas, aunque sea, para poder hacer un manejo emocional adecuado, y sobre todo lo que decía Katia al inicio, no perdemos nuestro positivismo, no perdemos nuestro optimismo. La vida y los problemas que esto conlleva se van a hacer mucho más llevaderos, mucho más soportables y mucho más, digámoslo así, solucionables, por decirlo así, de cierta forma. Para ya ir cerrando, Katia, tu mensaje ya para salida, igual de qué forma te pueden encontrar en redes sociales, de pronto alguien quiere tomar consulta contigo. Claro que sí. Bueno, como ya les mencionaba, algo importante, que cuidemos nuestra salud mental. Nuestro día a día no es un acto no es una debilidad.
atención psicológica de manera accesible. De igual manera pueden estar nos ven también, que toda crisis veámosla como una aprendizaje y en ese aprendizaje enfrentarlo también. Entonces, mira, las crisis no lo veamos, no satanicémosla, no la veamos como algo catastrófico, sino como la oportunidad para resolver conflictos, enfrentarlos y tener un crecimiento también. Y bueno, a todas las personas que quieren terapia, ¿no? Por favor, al 099-02-9557 o al grupo especializado en salud mental GEMS en Plaza Ficoa, quinto piso, oficina 503. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, queridos amigos, recordemos que cuidar la salud mental no significa evitar los problemas que vamos a enfrentar o que nos vamos a encontrar. Significa que tenemos que aprender a transitar la vida, porque todos somos transitorios, ¿sí? Con la mayor fortaleza, la mayor serenidad y la mayor humanidad que podamos, ¿sí? Recordando que ante cualquier situación somos humanos, somos seres que sienten amor, sienten dolor, sienten alegría, y que debemos procurar tener o buscar siempre la alegría de la mejor manera posible. Para mí siempre es un gusto poder acompañarlos las tardes en el programa La Única Certeza. Mi nombre es Paula Aguilar, y si quieren encontrarse conmigo en terapia, con mucho gusto los podemos atender en Positive Mind, Centro Clínico Psicológico y Médico Integral. Para mí ha sido un gusto y un placer, y nos estaremos viendo la próxima semana. Identidad Radio Cultural. La mente sana del dial presentó La Única Certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino.